Nosotros, de entrada, le voy a decir nuestra postura o la postura mía del cuerpo de los pastores de la iglesia, es que el rapto pretribulacional no es bíblico. Amén. Que el rapto que Cristo va a venir y raptar a su iglesia y luego por 7 años va a venir el anticristo y se va a revelar y luego va a regresar una tercera vez, no existe en la Biblia. Amén. Y vamos a defender y vamos a enseñar lo que creemos que es lo correcto, que es el rapto post-tribulación. Lo digo rapto porque tal vez usted entiende con rapto lo que significa, pero la verdad que la palabra no lo llama rapto, lo llama el gran día del Dios, el gran día del Señor o la segunda venida de Cristo. Amén. También voy a decir algo aquí donde yo creo que algunos no me van a creer, pero voy a decir lo siguiente. Creo con todo mi corazón, y lo digo con humildad, no por burlarme de nada, pero creo que el rapto pretribulación no solo es equivocado, sino que es para mí una doctrina satánica que engaña a la iglesia. ¿Por qué? Porque la mayoría de la iglesia está esperando a Cristo antes de que venga esta gran tribulación. Y la palabra nos enseña que va a haber una gran rebelión, lo llama una gran apostasía. La definición de apostasía es, hermano, personas que renuncian a su fe. Dice que va a haber una gran apostasía en el final de los tiempos. Y he tenido la oportunidad de conversar muchas veces con jóvenes. Los padres de familia acá me pueden dar la razón. Hay una ola, sobre todo en los últimos 20 años, donde se está enseñando más y más a los jóvenes que Dios es una religión creada por los hombres, que Dios no existe. Y uno de los grandes argumentos que se dan, y ustedes me van a dar la razón, lo han escuchado. Yo he hablado con X cantidad de personas al respecto. Uno de los grandes argumentos que dan es que dicen, yo no puedo creer en un Dios que permite las cosas malas que suceden en este mundo. ¿Alguna vez has escuchado eso? Mira, que a mí me trae mucha molestia cuando yo escucho eso, ¿verdad? Es que yo no puedo creer en un Dios que permite todo lo malo, ¿amén? Cuando el fundamento de nuestra religión, de nuestra fe, no religión, perdón, de nuestra fe, es que Dios nos ha dado una decisión y que cuando decidimos seguirlo a Él, su Espíritu Santo viene y te sella, y cuando su Espíritu Santo te sella, Él te empieza a guiar y a dar y a establecer en ti frutos para seguirlo en justicia y hacer el bien, amén. Pero cuando tú te niegas a la decisión de decir yo no creo en Cristo, nuestra carne, hermano, todo lo que produce es para lo malo. Todo lo malo que viene en este mundo son resultado de la rebelión del humano, de la rebelión de los seres humanos contra Dios. No es Dios que lo está permitiendo, es el efecto de las consecuencias de negar a Cristo, amén. Así que cuando alguien le diga que yo no puedo creer en un Dios que permite todo lo malo en este mundo, ese argumento es el más débil de todos los ateos y es el primero que dicen. Ahora, si hoy, hermano, que vivimos en comodidad, si hoy que vivimos en paz, si hoy que podemos congregarnos y adorar al Señor sin que nadie nos persiga, si hoy hay una ola, sobre todo los jóvenes, de decir yo no puedo creer en un Dios que permita estas cosas, imagínense cuánto va a haber cuando venga la gran tribulación, la iglesia no fue raptada y empiezan a ver todo esto malo, van a empezar a decir ciertamente, de verdad que Dios no existe. Y por eso dice la palabra, va a haber una gran rebelión, una gran apostasía. Va a ser todas estas iglesias y cristianos, hermano, que hemos estado esperando al Señor y no vino. Una iglesia débil. La palabra no nos mandó, hermano. Tenemos esta imagen de que el amor del Señor, hablaba con un pretribulacionista esta semana y me decía, es que Dios nunca permitiría que eso le pase a su iglesia. Y yo he entendido algo, hermano. Tenemos un equivocado pensamiento de lo que es el amor de Dios. La palabra dice que Dios amó a sus discípulos. Sin embargo, 11 de los 12 discípulos murieron mártires. No los amó lo suficiente.
Amén. A Israel la amó, pero en medio de la tribulación de las plagas de Egipto, la protegió, pero ellos estuvieron en las plagas. Amén. Pasaron por el desierto. Esta promesa que Dios nos hace de cuidarnos, hermano, la hemos bajado al nivel de cuidarnos de este cuerpo. Pero el mismo Cristo nos dijo, no tengan miedo del que puede matar el cuerpo. Ténganle miedo al que puede matar el alma. Que Dios nos cuida. Amén, yo soy creyente de eso. Que Dios nos suple. Amén, yo soy creyente de eso. Pero mi fe no está puesta en si Él me da un trabajo o no me da un trabajo. Si me hago millonario o no me hago millonario. Si nunca me enfermo o no me enfermo. Mi fe está puesta, hermano, en la promesa de que esto es temporal y que estamos esperando su segunda venida para vivir con Él para siempre. Amén. Muchos de nosotros hemos, la mayoría de las predicaciones, esto es una, yo no creo yo, mi esposa me dijo que en el inglés dije algo que no quiero sonar prepotente porque no es ese mi corazón. Y tampoco quiero sonar crítico porque, hermano, todas las iglesias tenemos errores, todas. Hermano, si a usted hoy le doy un permiso hoy para que usted sea lo más sincero posible, hoy va a agarrar una lista de todos los errores de esta iglesia. Amén. No lo digo con esta intención, lo que lo digo es que en la mayoría de las predicaciones que hay hoy saliendo de la iglesia es todo es lo que Dios puede hacer por ti. Busca a Dios porque Él te puede bendecir, busca a Dios porque Él te puede prosperar, busca a Dios porque Él te puede hacer el milagro. Y sí puede hacer todas esas cosas, hermano. Pero no, la palabra no nos manda a llamarlo porque Él nos puede dar eso. La palabra nos manda a llamarlo porque Él es Dios y Él es Rey y nosotros somos sus siervos. Entonces, ¿por qué es importante? Creo que hay que preparar a la iglesia para quitar nuestra mirada de lo que pasa en este mundo, de lo que pasa en este cuerpo y poner nuestra mirada fija en Él. Y creo que debemos de preparar a la iglesia. ¿Estamos en los últimos tiempos? Sí. ¿Son estos los últimos de los últimos tiempos? No sé. Pero si lo es, nosotros como cristianos debemos de tener la madurez y dice que el que permanezca hasta el fin será salvo. Entonces, lo único, ¿me están entendiendo hasta ahí? Así que me voy a encargar de enseñarles lo que dice la palabra. Va a llevar mucho tiempo. Quiero hoy establecer el fundamento. Ya tengo poco tiempo para hacerlo, pero lo único que le pido es que tome nota y lo estudie en su casa. Amén. Amén. Si nos vamos al libro de Mateo, capítulo 24. Amén. Y voy a empezar con esto. ¿No he perdido a nadie todavía? Pues nadie se ha levantado y se ha ido todavía, así que eso es una buena señal. Quiero empezar con esta imagen. La palabra básicamente, si nosotros resumimos nuestra fe y resumimos lo que la palabra dice, hay dos grandes eventos en la iglesia cristiana, dos. Amén. El primer gran evento fue la primera venida de Cristo. Todo el Viejo Testamento, dice la Escritura, que apuntaba a Cristo. Todas las profecías apuntaban a Cristo. Todo el Antiguo Testamento, la ley, el sacerdocio, el templo apuntaban a Cristo. Y todo ese gran evento, ese evento es el que nos cambió. A mí me gusta llamar ese día el día que todo cambió. La primera venida de Cristo. Esa primera venida de Cristo tenía 300 profecías en el Antiguo Testamento. 300 profecías que hablaban de cómo iba a venir, cuándo iba a venir, de dónde iba a venir, de dónde iba a nacer, cómo iba a gobernar, cómo lo iban a matar, quién lo iba a matar. Todos esos detalles están en el Antiguo Testamento. Pero la mayoría de las profecías, el problema de las profecías, hermanos, es que cuando nosotros pensamos en la segunda venida y pensamos en la gran tribulación y pensamos en el Apocalipsis, pensamos, por ejemplo, en una guerra nuclear. Pensamos en un desastre, todo el mundo muertos, y tenemos esta imagen de cómo se va a concebir la segunda venida. Lo mismo hacían con la primera venida. Por ejemplo, una de las profecías hablaba de que el rey, el Mesías, iba a venir y iba a gobernar sobre Israel, iba a elevar a Israel de nuevo a una supremacía como nación. Entonces la mayoría de las personas leyeron esa profecía y dijeron, oh, va a ser un líder militar como David, oh, va a ser un líder que va a conquistar, amén. Y cuando vino Jesús,
En lo natural no conquistó nada. En lo natural no ganó guerras. En lo natural. Es más, en lo natural murió crucificado, que era el peor tipo de muerte. En lo natural fracasó. Pero no entendieron con la profecía que era un reinado sobrenatural y no un reinado físico. Al tal punto que la mayoría de los judíos al día de hoy siguen esperando esa primera venida porque han malinterpretado las profecías. Creo que lo mismo está pasando con la iglesia hoy con respecto al segundo gran evento. El primer gran evento, la venida de Cristo. El segundo gran evento, la razón por la cual la iglesia existe, la razón por la cual la iglesia canta, la razón por la cual la iglesia se congrega, la razón por la cual evangelizamos, es porque Él prometió volver de nuevo. Amén. Y hay muchas profecías, sobre todo en el libro de Apocalipsis y otros libros que hablan de cómo va a ser esa venida. Y hemos cometido el mismo error. Hemos agarrado lo que dice ese texto y hacemos unas imágenes humanas de lo que va a ser la venida. Y creo que muchas cosas pueden estar pasando debajo de nuestros ojos y no nos estamos dando cuenta. Amén. Esos son los dos grandes eventos. Estamos esperando la palabra del Señor. Y mire lo que dice Mateo. Quiero empezar con el versículo 1, Mateo 24, este es Jesús hablando. Y miren cómo empieza, este capítulo empieza con completamente con un tema que no tiene nada que ver con la venida. Miren lo que dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Amén. Este es un templo que era hermoso, el templo de Jerusalén. Y dice, respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Profetiza en ese momento que el templo se va a destruir. Y eso para los judíos, hermano, eso era una ofensa de la más grave. Y miren los discípulos en el versículo 3 y le hacen 3 preguntas. Y es aquí donde los discípulos introducen en la pregunta que nos diga Jesús sobre su venida. Y le preguntan, y estando él sentado en los montes de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Las del templo. Que por cierto, hermano, lo que él dijo se cumplió a exactitud en el año 70. Se destruyó el templo. Amén. Pero luego en la pregunta le hacen también: dinos qué señal habrá de tu venida. Y 3, háblanos del fin del siglo. Y eso a Jesús le introduce la oportunidad de empezar a hablarles de esto. Amén. Por eso en esta iglesia, en los grupos nos encanta, hermano, no venimos en los grupos como aquí viene el pastor Joe, aquí viene el pastor Mario, vamos a enseñarles. Los grupos, hermano, hacemos preguntas, consultamos, uno dice lo que piensa, porque si los discípulos no le hubieran hecho esta pregunta, no tendríamos esta respuesta hoy, amén. Muchas veces creemos que ir a la iglesia es de sentarnos por 40 minutos para escuchar a un predicador, pero Jesús nos daba el ejemplo de cómo Él enseñaba y muchas veces eran respuestas a las preguntas de los discípulos. Y miren lo que le dice, respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe. Y mira cómo empieza el título, mira cómo empieza la enseñanza. Lo primero que dice es que que nadie te va a engañar de esto. Y esto es una alerta. Mire, la primera respuesta se la doy hoy. Hermano, que ni el pastor Mario, ni el pastor X, ni el pastor Y, ni ninguna doctrina, ninguna religión, ninguna denominación te engañe. La palabra que sea la que te lo muestra. Decía hoy alguien en el servicio de inglés, un muchacho joven que también Dios lo está tocando. Muy lindo fue lo que él dijo, pero él dice, una de las razones por la cual estoy creyendo esto es porque él dijo, Satanás trabaja en el engaño. Amén. Así, él dijo, Satanás engañó a Eva. La manipuló la verdad para que Eva cayera. Y todo lo que Satanás hace, hermano, la mayoría de las cosas que Satanás hace no son blanco y negro. Amén. Sino que muchas veces pone áreas grises, pone pequeñas tentaciones, hace distorsión de la verdad para que nosotros caigamos. Y así dice el Señor Jesús, que nadie os engañe. Pablo también dijo lo mismo en Tesalonicenses, hablando de su segunda venida. Dice, nadie os engañe en ninguna manera. Y yo se los digo hoy a ustedes, hermano, que nadie los engañe.
Amén. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Esto ha pasado. Y dice, y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Diga conmigo, aún no lo es. Y quiero decirte esto porque cada vez que pasa algo, yo me he fijado que la iglesia se pone toda nerviosa. Ya viene Cristo, ya viene Cristo. Y hermano, para mí que venga Cristo es una alegría. Para mí, ya viene Cristo. Pero la mayoría de la iglesia, ya viene Cristo con un miedo. Amén. Pero lo segundo que te quiero decir es que dice que va a haber guerras, rumores de guerras que se levantarán uno con los otros. Este no es el fin. Y creo que vivimos un tiempo, hermano, por los medios sociales y el internet y toda la información que la tenemos toda ahí en el instante, que cualquier cosita que suceda nos pone todos locos, amén. Pero guerras y rumores de guerras y pestilencias peores que las del COVID han existido desde hace muchos años. Naciones, ¿usted cree, hermano, que Europa, el mapa de Europa de hoy era el mapa de Europa de hace 100 años? No, de hace 200 años, no, de hace 300 años, no, nunca han permanecido estas líneas tanto tiempo como en los últimos 75 años, 80 años. Siempre ha habido guerras, siempre ha habido hombres que se levantan contra otros hombres para querer agarrar sus tierras. Esto siempre ha existido. Pestilencias, hermano, 10 veces peores que las del COVID han existido. Pero como tenemos una memoria bien corta y vivimos en una superficial comodidad, cualquier cosa nos alerta, amén. Pero Cristo le está diciendo a la iglesia, y le estuvo diciendo a la iglesia hace 2000 años, van a haber estas cosas. Y le dice, miren lo que dice, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Amén. Entonces la guerra, si todo, solo ahorita, ahí en este instante, hay 2 guerras peleándose. Hoy probablemente, no quiero disparar estadísticas sin saber, pero creo que la última que escuché es cuántas personas mueren a diario en la guerra Ucrania y la guerra con Israel. ¿Si alguien me ayuda? Más creo, hermano. En este instante hay gente muriendo. Amén. Y el problema con Estados Unidos es que Estados Unidos lleva más de 100 años, más de un siglo, mucho más, casi 2 siglos, de no haber una guerra interna aquí en este país. La última guerra que se peleó aquí en esta tierra, fue la guerra civil en los años 1860. Toda la guerra mundial I, la guerra mundial II fue en Europa. Todas estas guerras han sido en Asia y en África. Y entonces el americano con nada nos ponemos igual nuestros países. La guerra de independencia de Honduras y de Centroamérica ni se peleó. Fue negociada, no hubo guerra, amén. Entonces tenemos una generación que no sabe lo que es pelear, que no sabe lo que es estos tiempos, y cualquier detallito pequeño nos vuelve locos, amén. Pero guerras y rumores de guerras han habido desde siempre, y dice, esto será principio de dolor. Y miren lo que dice el Señor, hermano, dice, entonces os entregarán a tribulación. ¿A quién? A la iglesia. Y os matarán. Oh, wow, pastor, qué edificante está la palabra de hoy. ¿Cómo estuvo la iglesia hoy? Bien, ¿qué enseñaron? Que nos van a matar. Hermano, Jesús lo está diciéndolo a ellos. ¿Y sabes qué? Lo que les dijo se cumplió. 11 de los 12 murieron. Amén. Y el 12º, usted puede decir, ¿se salvó Juan? No, Juan, hermano, fue quemado vivo, pero sobrenaturalmente sobrevivió. Amén. Pero no es que no sufrió. Y dice, hermano, que os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Hermano, todavía al día de hoy, y esto no es una condenación a nadie, a mí me pasa, sí o no vivimos una cultura que como ahora hasta ser cristiano es pecado ahora, ¿verdad? Que todo lo bueno, que nosotros lo creemos como bueno, ahora es malo. Amén. Que si le decimos a alguien ese es pecado, hermano. Si le decimos a alguien que vive en homosexualidad y le decimos, hermano, te amamos a ti, pero la homosexualidad según la Biblia es pecado, yo soy malo ahora. Ay, qué bárbaro, qué racista, qué homofoba. No, yo amo a la persona, yo puedo abrazar a esa persona, yo puedo ser amigo de esa persona, pero no puedo decirle a esa persona que está bien. ¿Por qué? Porque la Biblia me lo dice. Amén. Pero ahora todo lo bueno es malo. Y lo malo, hermano, lo malo que antes hasta los impíos decían que era malo, ahora es bueno. Amén. Y nos aborrecen todavía. Sí, nadie nos está matando. Mi vida no corre peligro porque estoy diciendo esto. Pero hay
una superficial persecución y la iglesia le gusta quedarse callada. Por eso el mundo sí ha sido elevando todas sus causas y la iglesia lo único que hace es hacerse atrás, hacerse atrás, hacerse atrás, hermano, y de esta forma han ido permeando la sociedad, las finanzas, las películas, la educación, nuestros hijos están en peligro, hermanos. No los quiero preocupar, pero hermano, hoy ver un niño de 16 años cristiano es un milagro. Ver un niño hoy de 16 años que no es homosexual, dele gloria a Dios, dele permiso que ande con su novia, su hijo, porque solo eso ya es un milagro. Estoy bromeando, pero es un milagro ya. No, en serio, mi pastor hacía esa broma, porque él era bien celoso y tiene una hija que se llama Andrea y ya tenía 16 años, nosotros lo molestábamos, mira, que tiene novio, que no, yo, mire Marito, a este tiempo, si viene con un novio, yo le doy gracias a Dios, dice, porque ya no se sabe, y es cierto, ya no se sabe. Entonces, pero igual no les dé permiso, hermano, yo a la mía le dije a los 40 te voy a dar permiso. Qué difícil es, ¿verdad? Pero entonces esto ha estado permeando, hermano, y sigue. Quiero decírtelo, sigue. Ya te voy a dar una teoría que esa es mía. Yo puedo estar, cuando yo es mi opinión, yo se lo voy a decir. Cuando es la Biblia, yo se lo voy a decir. Pero esta es mi opinión, se la voy a decir en un momento. Pero esto sigue permeando hoy, más que nunca. Y hoy más que nunca la iglesia debe pararse. Y hoy más que nunca la iglesia debe permanecer firme. Y hoy más que nunca la iglesia debe de predicar, aunque te despidan por predicar, aunque pierdas tu amistad por predicar, aunque te bloqueen en los medios sociales, ¿qué me importa por predicar? Hermano, una vez nos bajaron un video, imagínense, nos bajaron un video, y hermano, 100 personas son las que nos miren, Si llega a 100 vistas, le doy gracias a Dios, ¿va? Pero el engaño, hermano, de las views y todo eso, nos bloquearon el video y no nos dicen por qué. Y yo me puse a preguntar, ¿qué dije? Y el Espíritu Santo me dijo, ¿qué te importa lo que dijiste? Pero la mayoría de los predicadores, hermano, para que la gente le dé like, y con el supuesto excusa de que están predicando el evangelio, amén. Pero entonces tiene que ser un evangelio que sea aceptado por YouTube. Amén. Y hermano, eso sucede. Ya no se predica la homosexualidad, ¿sabe por qué? Porque le bloquean el canal. Y muchas iglesias de ahí sacan dinero, porque YouTube paga. Y hermano, el dinero lo ocupamos para seguir la obra, ¿verdad? Esa es la excusa. Entonces no vamos a decir estas cosas. Mira cómo es el Satanás para engañar a la iglesia. Amén. Entonces, yo no sé qué estaba predicando ese día, hermano. ¿Qué fue lo que dije? Pero algo dije, hermano, que no es lo popular. Y pum, me bloquearon. Y yo, gracias a Dios, dije, Señor, ni 50 seguidores tengo, hermano. Yo lo digo en broma, hermano, pero de verdad es engañoso. Imagínense que yo tenga un templo que tengo que pagar $10,000 mensuales. Imagínense que tenga gastos donde tengan que pagar $20,000 mensuales. E imagínense que mi ingreso número uno sea el canal de YouTube. Y yo prediqué algo y YouTube me advierte que lo remueva porque si no me quitan el canal. Y quitarme el canal significa que ya no voy a recibir esos $30,000 que necesito. Hay que tener valentía. Gracias a Dios que no dependo de YouTube. Amén. Sí, porque es fácil predicarlo, hermano, pero vivir las circunstancias. Y eso es lo que sucede hoy. Y dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Mire, se tropezarán y eso está sucediendo. Se entregarán unos a otros y otros se aborrecerán. Hermano, si hay un grupo de personas que es la que más pelea, es la iglesia. No, mire, gracias a Dios esta iglesia no. De verdad que yo amo esta iglesia. Somos pocos, pero yo los amo. Yo veo que ustedes aman al Señor. Veo el discipulado, veo los grupos. Yo me gozo con ustedes, de verdad. Pero la iglesia en general, hermano, donde más problemas hay, es ahí en la iglesia. Y así dice la palabra, se levantarán y unos a otros se aborrecerán. ¿Sabe cuál? Van peleando por doctrinas, pero le digo, no, nadie se va a defender con esta. Si estoy equivocado, mire, si yo estoy equivocado y si es el rapto, allá en el cielo nos va a ver y me va a decir, hey, pastor, ¿se acuerda que usted dijo, verdad? Y gloria a Dios, pero no debemos de pelearnos por doctrinas, amén. Debemos de ser defensores de la doctrina de Cristo, amén. Y ¿sabe cuántas veces? Todas las letras de Pedro, las de Pablo, las de Tito, las de Timoteo, todas, hermanos,
hermano, recalcan y recalcan y recalcan. Ámense los unos a los otros. Aguántense los unos a los otros. Dice la palabra. Se ríe mi hermana. Hermano, y aquí nadie, aquí todos somos muy orgullosos. No más una mala cara. Yo no me voy a dejar de nadie. ¿Verdad? Y nos peleamos. No, hermano, la palabra nos manda a aguantarnos, a amarnos, hermano. Léalo y va a ver, y parece dice, por ello los reconocerán que vienen de mí, dice. Por eso la iglesia nadie la reconoce, porque la iglesia, hablando lo que es, no esta en general, es un poco hipócrita la iglesia, ¿sí o no? Somos un poco hipócritas, nos las tiramos de santos y somos peor que los impíos. Entonces no nos reconocen que venimos de Cristo. Pero hermano, cuando usted hace algo que no es lo normal, si a usted alguien le hace un daño y usted perdona, wow, eso no es normal. Si usted a alguien le hace un daño, usted más bien de reponerle el daño, más bien usted lo bendice, eso no es normal y van a decir, wow, qué raro esto. Y van a reconocer que viene de Cristo. Amén. Y muchos falsos profetas se levantarán, hermano. Esto sobra. Y que Dios nunca me haga que yo caiga en esto, porque todos nosotros podemos caer en la falsa doctrina. Señor, guárdanos. Hermano, uno se enorgullece, uno se le levanta el ego. Hermano, si uno no sabe nada. Si a duras penas debemos darle gracias a Dios que nos use. Amén. Tenemos que tener un temor. Aquí en esta iglesia, hermano, por eso, mire, la mayoría de las iglesias son todos mini papas, ¿verdad? El pastor es el ungido, nadie le puede decir nada, nunca puede fallar. Son mini papas. Nos quejamos de la iglesia católica y hacemos lo mismo que la iglesia católica hace, peor. La iglesia católica por lo menos tiene un papa. La iglesia evangélica tiene 100,000 papas. Amén. Todos son ungidos, todos son los llamados para este tiempo, todos son los mejores pastores del mundo. Amén. No, hermano, mire que a veces el pastor Joe me llama a mí y me dice, pastor, no, mejor no voy a decir lo que me dice, pero nos criticamos los unos a los otros. No es criticar por criticar, nos corregimos, nos abrimos el corazón los unos a los otros. Y algunos me pueden decir, ¿por qué permites eso? Hermano, porque para mí ese es el filtro para yo nunca caer en ese ego de creerme y que nadie me puede corregir. Lo vi en personas que amo, pastores que amo, y que han caído en eso. ¿Por qué? Se rodean de personas que lo único que le dicen es, usted es el ungido, usted es el apóstol, usted es hermano. Y si usted se rodea de personas que le van a decir solo lo que usted quiere escuchar, lo van a engañar. Amén. Ahora, ustedes no me pueden criticar, solo ellos tres. No, son bromas. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Lo ves o no lo ves? Hermano, hay una helazón en las iglesias. Hermano, hoy leía, Pastor Ron, hoy leía que el Señor Jesús decía, porque me diste de comer, porque me visitaste cuando estaba enfermo, porque me visitaste cuando estaba en la cárcel. ¿Sí? Así dice. Y entonces ellos le preguntaron, Señor, ¿y cuándo te dimos de comer? ¿Y cuándo te visitamos en la cárcel? Y dice, cuando lo hiciste a otro, lo hiciste para mí. Hermano, pero nos llamamos a ir a la cárcel, nadie va. Nadie va, porque hermano, mire, esa es otra cosa. Un día un pastor nos dijo, ¿y por qué van a eso de las cárceles? No, hay que ir a predicar las cárceles, ahí hay fuego. Hermano, si nadie diezma, dice. Sí, y esos no van a ir a tu iglesia. Entonces, hermano, en la cárcel nadie nos mira. Nadie nos mira. Y como ahora todo el llamado ahora es de que nos miren. ¿Sí? Mucha gente quiere ser pastor porque miran en enlace y en YouTube con fuego y un montón de seguidores. Y entonces yo quiero ser él. Pero hermano, el verdadero ministerio está ahí donde nadie nos mira. Ahí el pastor Ron ahí va el lunes, el jueves, todas las semanas. El pastor Ron se echa 2 prédicas mínimas por semana, más el grupo 3, y cuando predica el domingo 4. Amén. Y nadie se da cuenta, porque lo hacemos para el Señor. Amén. Entonces, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y eso aún en nosotros. Yo lo reconozco muchas veces. Mire, hermano, en la iglesia, uno de pastor, ya se me fue el tiempo, mire, que es lo que me cae mal a mí. Pero como ustedes son personas que no están enfriadas, le vamos a dar hasta las 7:30, amén. Bueno, he visto la cara ni quiera Dios. Usted quédese, pastor, pero yo me voy a ir a comer. Y entonces,
Se va el pastor Joe. Y entonces el amor de muchos se enfriará. Uno se ha enfriado a veces. A veces tal vez en la iglesia, hermano, hay mucha crítica, mucha gente solo mira los errores y uno dice, ay, ¿para qué, Señor? Así he dicho yo a veces. Ay, sí, ni quieren de ti, Señor. Así he dicho yo a veces, yo soy sincero. Eso es enfriarse. Amén. Pero cuando yo recuerdo que la palabra dice, no te canses de hacer el bien, ahí yo digo, ok, Señor, voy pues, sea que me quieran, sea que no me quieran, si tengo que corregir, corrijo, si tengo que ignorar, ignoro, pero hay que seguir, amén. Entonces, por eso dice el que persevera hasta el fin, y aquí está el versículo, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Voy a ir un poco más rápido por el tiempo, para testimonio de todas las naciones, y entonces, ¿cuándo viene el fin? Hasta ahí viene el fin. Y mira aquí, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándole en nombre del Padre. Ahí me salté al 28, permítame, hermano. Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí, mire lo que sigue después. En el versículo 15, seguidito, no me salté nada. Lo que me salté fue otro versículo que no sé por qué estaba ahí. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ya vamos a hablar de qué es esta situación de Daniel, muy importante. Daniel tuvo una visión. Y en la visión tuvo un sueño, y en el sueño Dios le declara lo que todos llamamos las 70 semanas de Daniel. Son claves para entender el Apocalipsis, para entender los tiempos, pero lo vamos a dejar un poquito para después. Y dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén en cinta y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. Y aquí está la clave, hermano. ¿Tengo la atención de todo el mundo? Dice, porque entonces allá en el versículo anterior dijo, y habrá tribulación, dijo, ¿sí? Pero ahora en el 21 dice, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni nunca más la habrá. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Y miren lo que dice, si aquellos días no fuesen acortados, ¿cuáles días? Los de la tribulación. Si no fuese acortado, nadie sería. Si la iglesia no está en la tribulación, ¿de qué salvo se está hablando? Pero pastor, ¿cómo así? Sigamos, pero hasta ahí me está entendiendo. Y dice, más por causa de los, ¿quiénes son los escogidos? Aquellos días serán acortados. ¿Qué días? Los de la tribulación. Amén. Entonces hay una idea, hermano. Mire, los de la pretribulación, yo los amo, esos hermanos. Yo no llamo demoníaco satánico al hermano, yo llamo demoníaco satánico al engaño de la doctrina. Pero hay muchas iglesias hermosas, preciosas. Pero la forma en que explican esto es que dice que esos escogidos no es la iglesia, que los escogidos es Israel. Porque ellos dicen que la iglesia es raptada y luego Israel, que nunca aceptó a Cristo, queda acá. Y van a haber 144,000 israelitas, que ya vamos a hablar de eso en las siguientes semanas, y que esos 144,000 van a predicar el evangelio, que no dice eso la palabra, y que ellos van a salvar a estos salvos. Pero la Biblia, hermano, no nos dice eso. Recuerden una cosa, la Biblia se confirma con la misma Biblia. Amén. Entonces miren lo que dice la palabra sobre los escogidos. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Esto lo escribe Pablo a Romanos. Romanos era una iglesia de gentiles. No habían judíos ahí. Estaban en Roma. Miren lo que dice aquí en Colosenses. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pablo, en Tito 1:1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la. Pedro, en 1 Pedro 1:2, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cómo los llama? Elegidos. 1 Pedro 2:9 dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido
por 10 para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Hermano, toda la Biblia describe a la iglesia como los escogidos. Pero en este instante, en Mateo 24, no es la iglesia. No. Y es más, hermano, digamos que sí son los judíos. Démosle, pastor. Miren lo que dice la palabra sobre el judío y el gentil. Para los que no saben, recuerden, Israel fue la nación que el Señor escogió en el Antiguo Testamento para revelarse al mundo. Tal que Jesús tiene descendencia judía, nació en Israel. ¿Sí? Y los judíos, hermano, hay que bendecirlos, hay que amarlos, hay que orar por ellos. Son una nación bella y preciosa, escogida del Señor. Nada le quita eso. Pero el Nuevo Testamento ya no llama a unos judíos y a otros gentiles. Mire lo que dice en Gálatas. Ya no hay judío ni griego. Griego era otra forma de decir gentil. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham, que era el padre de los judíos. ¿Quiénes somos? Descendencia de Abraham. Nosotros, por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, no solo define a escogidos como la iglesia, sino también que define que ya no hay dos grupos. Hay un grupo. Amén. Y ese grupo es la iglesia de Dios. Pastor, pero ¿y solo un versículo de eso? No, le tengo más. Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo dos. No, hizo uno, derribando la pared intermedia que había, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Cristo lo hizo en la cruz. Amén. Entonces, los que creen en el rapto tienen una doctrina que se llama el dispensionalismo. Amén, estúdielo usted en su casa. Y el dispensionalismo habla de que hay una dispensación. ¿Qué es una dispensación, pastor? Básicamente un tiempo. Un tiempo que el Señor, hoy estamos en lo que ellos llaman la dispensación de la iglesia. Quiere decir que desde que Cristo murió y al día de hoy, esperando su venida, es el tiempo de la gracia, la dispensación de la gracia. ¿Sí? Pero que cuando Cristo rapta a su iglesia, vuelve de nuevo Cristo a una dispensación donde va a tratar con Israel. Hermano, suena muy bien. El problema es que alguien me busque en la Biblia. ¿Dónde dice eso? No lo dice. Amén. No solo no dice eso, dice lo contrario, que hay un solo pueblo unido por la cruz. Ya no hay un Israel. Y ya no hay una iglesia o gentiles. Los dos somos uno. Efesios 3:6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo por medio del evangelio. Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre judío y griego. No hay una dispensación. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Mirar, entonces si algunos dijeren, mirar aquí, ahí está el Cristo, mirar ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y esto es bien importante, hermano. Ya estoy sin tiempo, y sí, ya estoy sin tiempo. Y no voy ni por la mitad de lo que yo creía que le iba a predicar hoy. Amén. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, si me ayudan con el teclado, y harán grandes señales y prodigios. Gracias. Mira esto es bien importante, hermano, porque yo mismo caí por muchos años en este engaño. Hermano, cuando yo miro a un hombre haciendo milagros, ¿sí? Cuando miramos hombres que Dios los usa, ¿sí? Y tal vez predican cosas que usted dice, pues no sé, pero Dios los usa. ¿Alguna vez usted dijo eso? Pero Dios los usa, ¿sí? Creemos que cuando Dios usa a alguien, cuando vemos un milagro o algo sobrenatural, automáticamente Dios. Pero la verdad que estudiamos en la palabra, hermano, y habían, cuando Moisés fue delante del faraón y convirtió la vara, ¿sí? Los magos también lograron hacer lo mismo. Amén.
A Pablo lo seguía en la iglesia una mujer que le decía, era una mujer que por medio del diablo sabía el futuro, dice. Y profetizaba, estos son los ungidos de Dios. Y era cierto, eran los ungidos de Dios. Pero el que se lo revelaba no era Dios, era Satanás. Hermano, ojo, mucho cuidado. Alguien que aparentemente ser usado por el Señor no automáticamente es el Señor. Amén. Porque dice, y falsos profetas y harán grandes señales. ¿Sí? Cristo te lo está diciendo. Va a venir gente, falsos cristos, falsos profetas, que van a venir con poder. Y dice que de tal manera engañan, si fuera posible, aún a los escogidos. Tengan cuidado. Amén. Ya los he dicho antes. Así que si os dijeran, mirad, está en el desierto y si se ponen de pie, no logramos avanzar mucho. Pero puse el fundamento, pero aquí hay una parte bien importante, hermanos. Así que pónganse de pie, vamos a terminar el servicio, pero quiero que lean conmigo esta parte. Aquí si os dijera, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Ok? Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Mira esta clave, hermano. ¿Tengo su atención? Tengo más de 22 razones de las cuales la palabra nos muestra que la iglesia va a estar en la tribulación. Hoy solo les di una, amén, pero esta es clave, esta parte es clave. Inmediatamente después, ¿cuándo? ¿Después de qué? Hermano, la Biblia es bien clara. Sí, hay cosas en la Biblia que son difíciles de entender, pero esta no es una de ellas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ¿aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo? ¿Cuándo? Después de la tribulación. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. En Hechos 1, Jesucristo fue levantado hacia las nubes y unos hombres le vinieron a los discípulos. ¿Qué andan viendo? Ese mismo hombre que acaban de ver, dice, va a regresar de la misma forma, dice. Amén. Y dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta a hacer ¿qué, pastor? A juntar a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hacia el otro. ¿Cuándo? Inmediatamente después. Amén. Iglesia, lo más importante de esto, no solo es darte doctrina para que digan, wow, qué bueno estuvo. No. Es porque, hermano, tenemos la mirada muy fijada en esto. Esto se pudre, hermano. Va a haber tiempos buenos y gloria a Dios por los tiempos buenos, pero también hay tiempos malos y no significa que Dios ha dejado de ser Dios. José le dio un sueño que vendrían 7 años de bendición, pero también nadie habla de que también iban a venir 7 años malísimos. Amén. Nuestra fe no puede subir o bajar dependiendo de cómo nos está yendo. Si nos va bien, vamos a adorarle. Si nos va mal, vamos a adorarle. Amén. Si tiene ganas, si hoy se siente alegre, si hoy se siente con ánimo, vaya a adorarle. Si no tiene ganas y no siente alegría, vaya a adorarle. Quiero enseñarte eso de ceja y ceja, hermano, que nada de lo que nos pase aquí jamás va a modificar la fe que tenemos. Si nos va bien, dele gloria a Dios. Y si nos va mal, ¿sabe qué es lo que dice la palabra de las pruebas? Que prueban nuestra fe, purifican nuestra fe y testean nuestra fe para hacernos mejor. Si usted está pasando pruebas, adórelo.
Amén. Y vienen tiempos, hermano, no les pude dar mi opinión de la gran tribulación, se la voy a dar la otra semana, pero quiero decirte que aunque haya guerra, no haya guerra, estemos en paz, hermano, hay una gran persecución y tribulación del alma, hermano. Nunca antes se ha visto la pornografía que hay acceso, las drogas que hay acceso, la televisión que hay acceso, nunca, nadie la ha tenido, nadie. Hermano, yo tengo 40 años, yo tenía 18 años en el, ¿qué año? 2020, 2002. Y hermano, no sé si debo decir esto, pero para los jóvenes, el que tenía pornografía en el colegio, hermano, era raro, porque era difícil obtenerla. Pero ahora, hermano, nuestros hijos, un clic y tienen todo esto, hermano. Yo le decía a la de inglés, con todo el respeto que le tengo a mi esposa, que la amo. Yo la amo y no la engaño, pero no porque la ame. No la engaño, porque tengo temor a Dios. Amén. Mi amor, te amo. Pero la razón por la cual no lo hago es porque amo a Dios y no quiero fallarle. ¿Cuál es mi punto? Un niño de 12 años no sabe de Dios. Y le dan esto y tiene acceso a todo esto. Hermano, tuve unos empleados míos por años, buenos muchachos, jóvenes, fuertes, talentosos, inteligentes. Tenían 18 años, 19 años, 20 años, ¿se acuerda de Nick? Jóvenes, guapos, bien inteligentes, de buenas familias. Pero a los 10 años alguien les dio una droga, les dio marihuana. ¿Y qué sabe un niño de 10 años, hermano, de decir nada a la droga? Y desde entonces hasta los 20 años, adicto a la marihuana. No existía eso antes. Hay una tribulación, hermano. Nos están matando. Y por eso necesitamos saber de esto. Por eso necesitamos sujetarnos del Señor. Y aunque venga lo que venga, hermano, el que permanece hasta el fin será salvo. Tengo más, mucho más. No estoy tratando de convencerles, estoy tratando de darles enseñanza. Vamos a seguir la otra semana. Pero Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo.